sorteo del kit reproductivo de Laboratorios Sovet que le va a entregar a un veterinario una Toyota Hilux 0 kilómetro, Quique. Silvio, bueno, primero agradecerte que te viniste especialmente para el sorteo, acompañarnos y bueno, y todo lo que has hecho por la comunicación que es tan importante para la empresa Sovet. Fíjate que hoy tenemos 20 personas acá para poder transmitir esto que tiene una relevancia importante para comunicar no solamente el ganador, sino también las cosas que estuvimos haciendo en el año. Así que bueno, hoy es miércoles, tu informe es los jueves. Adelantanos, Te adelanto algo. adelantanos cuáles y mañana te puedes tomar el día, digamos. ¿Me lo ¿Te permitís? parece? Sí, sí. Después Sí. lo devolvés, pero tomátelo, dale. Bueno, contanos un poquito, a ver Bueno, qué novedades tuvimos, cuál fue el resumen del año, lo más relevante del mercado. lo más importante, sobre todo en ganadería bovina, que es la que nos ha aportado mayores novedades en este sentido, en materia informativa, es que las exportaciones, tanto para el 22 como para el 23, van a seguir pisadas, limitadas. Por supuesto que el escenario que tuvimos en esta última semana es mucho mejor de lo que teníamos hace 15 días atrás. ¿Cuál es el escenario? Bueno, que a partir del 2022 y el 2023 se van a seguir prohibiendo para la exportación los 7 cortes del parrillero. Parrillero y alrededores, podemos decir, porque son 7 cortes en total. Cuando vos le preguntás a un experto en frigorífico, él te dice que estos 7 cortes están representando entre el 20 y el 22% de la media res. Eso es lo que va a tener restringida la exportación de carne vacuna a la Argentina para los 2 próximos años. Pero yo siempre pongo puntos suspensivos en esto, porque yo tengo información de hoy, de esta mañana, que la vicepresidenta Cristina Fernández se comunicó con el ministro se comunicó con el secretario de Ganadería, porque claro, estaba revisando los números que publicó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina de noviembre y leyó que la inflación fue del 2,5% en noviembre, pero que la suba del precio de la carne a mostrador fue del 11%. Y quiere pedir explicaciones y que por lo menos se haga un seguimiento más exhaustivo de lo que está pasando con el negocio de ganados y por supuesto de carne en los mostradores y en góndolas, que es lo que más importa. Pero vos fijate lo extraño de todo esto. Sube el 11%, el valor de la carne en los mostradores y en las góndolas, sube un poco más la hacienda en pie, que hace un 20% en noviembre. Esto quiere decir que parte de esa suba se la come el matarife, el abastecedor, porque sabe que cuando tiene que ir a buscar la carne a la carnicería, a la góndola del supermercado, tiene una respuesta dura de parte de un consumidor que viene sufriendo hace un par de años la erosión de su capacidad de consumo. Pero vos fíjate que matambre, vacío y asado subieron un 16,7%. Fueron los 3 cortes que más subieron en las bocas minoristas. Y fíjate la paradoja de esto, que esta suba se da en un contexto de prohibición, de carne que no se está exportando porque no se puede exportar. Aún así, con toda esa oferta volcada al consumo interno, hay una mayor tracción por parte del consumidor que le está poniendo un precio diferencial hacia arriba. Esto tiene que ver con oferta y demanda, lo que venimos diciendo. Y vos fíjate, vamos a tratar de entender algunas cuestiones. Algo que a mí me duele, me lastima. Estaba leyendo la semana pasada un informe extraordinario que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario. Brasil exporta 1 tonelada por cada 5 toneladas de maíz que exporta. La Argentina exporta, hablando de tonelada de proteína animal, 1 tonelada por cada 40 toneladas de maíz. Vos fíjate, y Brasil produce 110 millones de toneladas de maíz, y la Argentina 50 y pico. Producción récord el año pasado. Fíjate todo lo que tiene para crecer la Argentina en el famoso agregado de valor y que no lo está haciendo. Y que lo podríamos hacer porque en definitiva terminarías exportando trabajo argentino, produciendo mayor volumen de carne y evitarías, entre otras cuestiones, tener estos sinsabores entre la producción y la política que nunca se ponen de acuerdo y que cíclicamente nos ponen en el mismo lugar. Porque este lugar ya lo hemos revisitado muchísimas veces en la historia reciente de la actividad productiva. Y otro dato, vos fíjate lo que venimos comentando, ¿no? De la necesidad
de que haya mayor volumen de terneros. Para eso, el tema que nos convoca, el kit reproductivo, Folirec, para tratar de aumentar los porcentajes de preñez y el nivel de marcación de terneros. ¿Por qué? Recién estaba revisando datos, se acaba de concretar el remate del Rosgán. El promedio del ternero, 331 pesos. Diciembre, Rosgán diciembre. Un dato que promedia la Universidad Nacional de Rosario. Digamos, no es que me lo comenta un visitante, un testigo de un remate que lo estaba mirando por pantalla y me pasa un número. No, son promedios que elabora la Universidad Nacional de Rosario. Diciembre del año pasado, ese ternero estaba en 183 pesos. La evolución del precio del ternero fue del 80% en los últimos 12 meses. La inflación va a ser cercana al 50%. Esto quiere decir que hoy el criador tiene con qué. Yo no sé si son números extraordinarios, no soy yo quien para decir eso. Está en el bolsillo y en la mente y en la necesidad de decirlo de parte del criador en este caso. Pero está claro que el ternero, por una cuestión de reserva de valor también, porque Argentina lamentablemente perdió moneda, no tiene confianza en su moneda, hizo que toda la cadena productiva que está involucrada con el negocio y que va a seguir estando, esta es la mejor noticia, convalidó por ese ternero, por la materia prima para producir, un 80% más en los últimos 12 meses. Ahora, cuando vos te parás en el negocio de la hacienda que tiene destino de faena, vas a darte cuenta que la evolución es más importante que lo que evolucionó el ternero de reposición, es del 60%, con un novillo que cierra en el techo del año, 227 pesos de promedio Liniers en el día de hoy y en el día de ayer, repitiendo índice. Esto te da un 60 interanual, 20 puntos por debajo de lo que subió la reposición. ¿Saben qué explica esto? El nivel de ocupación en los corrales. El peor índice en los últimos 10 años. Cuando vos le preguntás a la Cámara de Feedlot qué ha pasado con el nivel de ocupación el año pasado y este año, estamos hablando del peor año de los últimos 10 en materia de ocupación. ¿Esto qué significa? ¿Qué interpreto yo? No quiero decir lo que significa porque puede haber distintas interpretaciones. Es resignación de capital de trabajo. El feedlotero viene perdiendo hace 6 meses entre 8 y 10 mil pesos por cabeza para producir ese animal que después está condicionado por la política. ¿Por qué lo siguen haciendo? La verdad que yo no tengo la respuesta. La respuesta la tienen que dar aquellos que siguen invirtiendo. Pero lo que quiero decir es que hay una actividad que está siendo respaldada por una demanda internacional como nunca tuvimos en la historia de la comercialización de proteína animal. Y esto probablemente esté motorizado por China. Probablemente esté motorizado por China. China, que no existía en el negocio de la carne, en los últimos 5 años empezó a comprar carne bovina que no compraba y representa hoy en día para el país, y sobre todo el año pasado, cuando no había limitaciones para exportar, el principal cliente de nuestro producto, quedándose el año pasado con el 75% de todo lo que vendimos, y en esta ocasión, sobre todo a partir de mediados de mayo, cuando aparecieron las restricciones, quedándose con el 65%. Pero hay otro dato que es altamente impactante. El precio que paga el mundo por la carne vacuna en este 2021 con respecto al año pasado es un 37% superior en dólares. En dólares. Para que ustedes tengan idea de por qué la suba del precio de la hacienda en pie y de la carne en los mostradores y en las góndolas no es un problema argentino, sino un problema mundial. Este es un problema mundial. El mundo necesita más de lo que el mundo está con posibilidades, no dispuesto, con posibilidades a ofrecer. Vos lo sabés mejor que yo. Acá en ganadería tenés procesos biológicos que hay que respetar. No podés aumentar la producción de buenas a primeras en función del incremento que sí está teniendo la demanda. En Estados Unidos están preocupados porque la inflación fue del 5% anual. Cuando vos entrás a desmenuzar esa inflación, en alimentos la inflación en Estados Unidos fue del 10%. Y en la carne vacuna, la inflación en los últimos 12 meses en Estados Unidos fue del 17%. Esto me parece que
explica muchas cosas de las que nos pasan. Lo que pasa es que a nosotros nos duele mucho más, sobre todo por el estado actual de la sociedad argentina, que lamentablemente, y lo digo con mucho dolor y no me gustaría decirlo, pero forma parte del análisis, nos permite hablar de que el 40 y pico por ciento, 44%, está lamentablemente sumido en la pobreza. Y este es un trabajo de todos los argentinos, por supuesto, de la sociedad y de la política, para tratar de empezar a revertir lentamente algunos parámetros y paradigmas que tenemos, para dejar de pensar en que la carne vacuna es un tema cultural del plato de los argentinos, porque vienen creciendo otras producciones de proteína animal, como la carne aviar, que ya se consume tanto más que la carne vacuna, y nadie se queja por eso, y por la carne porcina, que viene creciendo de manera extraordinaria en los últimos 10 años, y que hoy representa unos 20 kilos per cápita año, cuando hace 10 años atrás apenas representaba entre 5 y 7 kilos. Esto habla de inversiones genuinas, de crecimiento concreto y de agregado de valor de ese maíz que se va en barcos y no se va en carne, que entre otras cuestiones tiene que ver y habla de la ineficacia o de la falta de expectativas que tienen los empresarios argentinos, los inversores argentinos, para generar trabajo genuino, darle de comer a vacas, a novillos, a cerdos, a aves, ese maíz que lamentablemente se sigue yendo en barcos, pero gracias a Dios que se sigue yendo y que permiten generar los dólares genuinos que tanto necesita el Banco Central. Y me queda, para no aburrir, creo que ya cansé con todo esto. Me fui de tiempo, ¿no? Sí, me fui de tiempo. No, Sol, me vas a matar, pero ya termino. perdón, quería analizar un poco lo que dijiste. Me parece que si la carne subió casi el triple que la inflación, estamos hablando de que la sustitución de proteína del bovino hacia la de cerdo o la de pollo está siendo importante y ya no vamos a tener que preocuparnos tanto porque la hacienda suba. O sea, creo que el gobierno Este es el mensaje para los tiene que ver funcionarios. esto, el gobierno. O sea, estamos vendiendo un producto demandado por el mundo. Es una gran oportunidad. Creo que la hacienda y vaca muerta, sumado a la gran producción que tenemos de granos, son las tres herramientas que tiene que aprovechar el Estado porque la demanda en el mundo está. O sea, es como querer cerrar un restaurante una vez que lo hiciste famoso. No podés cerrarlo. Tenés que abrirlo, tenés que expandirlo. O sea, se tienen que juntar las personas del gobierno que van a tomar decisiones. Pongamos los cortes a precio para lo que va a comer la gente, pero en algún momento tampoco lo va a poder comer si la atracción del precio es un 35% en dólares. Pensemos que hoy tenemos un dólar de 105 pesos y el dólar vale 200, ¿cómo hace la gente para comprar carne? O sea, no va a haber ninguna restricción que permita que la gente coma carne. Vos fíjate, vos dijiste bien, un dólar de 105 pesos, pero, siempre hay un pero, la ganadería bovina tiene retenciones del 9%, lo que quiere decir que el dólar para la industria es de 95 pesos, poquito menos de 95 pesos. Esa es la capacidad de pago que tiene la industria frigorífica. Pero yo pensaba en el maíz. En el mundo, aquel que produce proteína animal paga por maíz 220 dólares. En la Argentina, 21.800 pesos. Al dólar real significa 107 pesos. Al dólar real, 107. La mitad. Sí. Exactamente la mitad. Pero vos fíjate, mientras la invernada subió un 80%, el gordo sube un 60% en los últimos 12 meses, el maíz subió un 33%. En pesos, no en dólares. 33% en pesos. ¿Cuánto más querés tener de motivos como para transformar esto en esto? Exactamente. Te hago una pregunta, a ver si me la podés contestar. El gordo hubiera, sin restricciones a las exportaciones, ¿hubiera llegado también a valer el 80%, no el 60%? Es una pregunta por la cual yo no tengo respuesta. Es una muy buena pregunta. Tendría que pensarlo un poco más. Pero es lógico lo que te pregunto. Debería ser. Sí, claro. Debería ser así. ¿Sabes por qué motivo? Porque a mí me preocupa, con la experiencia de 30 años de estar analizando el sector, me preocupa que a uno de los eslabones de la cadena productiva le vaya mal. Porque cuando a un eslabón de la cadena productiva le va mal, a mediano plazo, al resto de la cadena
le termina yendo mal o termina siendo perjudicada por algún motivo. No está bueno que el sector filotero esté subsidiando, entre comillas, al consumidor. No está bueno, porque perder entre 8 y 10 mil pesos por cabeza para producir animales que después tienen destino de faena, consumo interno, exportación, la verdad que no es una buena señal para lo que viene, porque probablemente el que capturó 80%, que es el criador de beneficio en los últimos 12 meses, en algún momento, probablemente no tan lejano, esperemos que no ocurra, puede llegar a tener algún tipo de perjuicio por eso. Gracias a Dios aparecieron otros actores en este concierto, que son aquellos que habían desaparecido de la escena ganadera en los últimos 10 años, que son los recriadores, que fueron los que volvieron al ruedo, yendo a buscar ese ternero, para darle muchos kilos baratos producidos a pasto. Vos conocés muy bien de esto que estoy hablando, y que es lo que ha hecho incrementar el peso medio de faena. Es el peso más destacado de los últimos 10 años, de la última década, y esta quizá sea la mejor noticia. Habíamos borrado del diccionario la palabra recría, la volvimos a poner en estos 2 últimos años, en base a este diferencial de precio. No hay otra alternativa de que el negocio cierre poniéndole más kilos, y es lo que la Argentina necesita, salir de ese novillito vaquillona de 300, 320, 330 kilos, porque no se da en ningún lugar del mundo, Quique, en ningún lugar del mundo. Argentina, sobre todo, por lo que consume internamente y por lo que puede llegar a exportar, tiene que generar mayor valor agregado por cada animal que produzca, meterle la mayor cantidad de kilos posibles. Por supuesto, la necesidad de la recría a pasto para que esto ocurra, y después sí, una terminación a corral para la terminación que demandan los mercados más exigentes. Bueno, muy bueno el informe. A nuestros amigos filoteros, que ahora también van a tener que recriar, les vamos a recomendar el kit Sinergia Recría para esos kilos que hay que producir a pasto, barato, como dijiste vos. Vamos a tener este producto que es novedoso y es una combinación de minerales, vitaminas y inmunomoduladores, o sea, elevadores de defensas, que van a mejorar la capacidad de conversión de los